con Nicolás Magnaca, Nicolás Lepere y yo, Lourdes Achar, y vamos a tocar el tema de la situación jurídica de la mujer y la influencia del cristianismo en la ley. Bueno, para empezar vamos a hablar un poco de la situación jurídica en la Edad Antigua, sobre todo en Roma. La mujer, sin exageración ni paradoja, no era un sujeto de derecho. Su condición personal, la relación de la mujer con sus padres y con su marido, son competencia de la domus, o sea, de la casa, de la que el padre, el suegro o el marido son jefes todopoderosos. La mujer es únicamente un objeto. Aun cuando su condición se mejora bajo el imperio, cuando el poder absoluto del padre se hace menos riguroso, los historiadores constatan: la idea que prevalece entre los juristas del imperio es la de la inferioridad natural de la mujer, y en este aspecto no hacen otra cosa que expresar el sentimiento común de los romanos. Así es como la mujer no ejerce ninguna función oficial en la vida política y no puede cumplir ninguna función administrativa, ni en la Asamblea de los Ciudadanos, ni en la magistratura, ni en los tribunales. O sea, vida política y pública no tenía. En los hechos prevalece intacto el poder del padre en cuanto al derecho de vida o muerte sobre sus hijos. Su voluntad en lo que se refiere al matrimonio de su hija, por ejemplo, sigue siendo muy importante. En el caso del adulterio, él es el único que tiene derecho a matar a su hija infiel, mientras que el marido solo tiene derecho a matar a su cómplice. En cambio, en el Bajo Imperio, el adulterio del hijo es sancionado exclusivamente con la restitución del dote de la mujer. Podríamos decir entonces que del derecho romano, la mujer no tiene en el sentido estricto de la palabra más existencia que un esclavo. El legislador se ocupa de su suerte. Lo hace sobre todo a propósito de la evolución o administración de sus bienes, estableciendo la parte que le corresponde de la herencia paterna. Le prohíbe heredar grandes fortunas de acuerdo con la ley Boconia del año 169 a.C. y hasta el siglo III después de Cristo. Toma algunas medidas para impedir que ese dote no se confunda por completo con los bienes del marido, que administra la totalidad. Las mejorías en condición femenina tienen lugar entonces bajo el imperio y sobre todo el Bajo Imperio. También en este periodo es cuando se da alguna sanción en el caso de que la mujer sea víctima de rapto o de violación. Bueno, y ahora pasamos a la Edad Media, empezando por las palabras de Cristo predicadas por los apóstoles en Roma y en muchas otras partes del imperio. No implicaban en ninguna medida protección para la mujer, pero anunciaban de la manera más sencilla y perturbadora la igualdad esencial entre el hombre y la mujer. Cita textual: quien repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio para con la primera, y si una mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. A esta categórica ecuación, que había provocado un estupor indignado en torno de Jesús, esa es la condición del hombre ante la mujer, es preferible no casarse, habrán pensado los hombres del medioevo. Se añadían múltiples detalles que aportaban los evangelios. Cristo hizo a una mujer por primera vez la revelación más importante de la vida nueva: adorar a Dios en espíritu y verdad. Se negó a condenar a la mujer adúltera, María Magdalena, a quien simplemente dijo: vete y no peques más. La condición personal y patrimonial de la mujer mejoró en este periodo gracias a la acción de las ideas cristianas, a la modificación de la autoridad del jefe de familia y a la recepción del derecho romano. Hubo una corriente favorable a la supresión de la tutela de sexo y que transformaciones económicas produjeron en la Edad Media modificaciones tan importantes en este orden como el reconocimiento de cierto grado de capacidad civil a la mujer dedicada al comercio, algunos cambios en el régimen de bienes de la sociedad conyugal favorables al crédito, la admisibilidad y la práctica frecuencia de las renuncias a los beneficios del derecho romano en favor de la mujer, pero que consistían esencialmente en limitaciones de su capacidad para obligarse. Más tarde se han pronunciado en el mismo sentido Claramunt y María José Muñoz García. Claramunt estudió el trato a la mujer en el Fuero de Cuenca y afirmó que, aunque la práctica de la Iglesia reconoció la superioridad masculina, la condición personal y patrimonial de la mujer fue mejorando en parte gracias a las ideas cristianas. A tratar del régimen económico matrimonial, afirma que aunque la administración de los bienes recae en el marido, goza la mujer de una igualdad asombrosa, al hombre en lo relativo a la herencia. Muestra su importancia a la estructura social es que en Castilla puede heredar y transmitir títulos nobiliarios. María José Muñoz García considera el derecho bajo medieval concretamente la obra legislativa de Alfonso X, el ordenamiento de Alcalá de 1348 y las ordenanzas reales de Castilla. Afirma que la mujer de la situación casada no empeora y que aunque es el marido quien rige el consorcio conyugal y familiar, el cristianismo favoreció la consideración social de la mujer e influyó en el derecho justiniano, asimilando especialmente las partidas.
Al declarar a la esposa compañera y no sierva, la coloca en el plano de igualdad con el marido, aunque siga sometida a él como cabeza. Además, mejora su condición jurídica al desaparecer la tutela mulieris y la manus mariti, aunque su capacidad de actuación quede limitada a la obtención del consentimiento del marido. También se han referido a la influencia del derecho canónico en el derecho matrimonial de las partidas Gibert García González y Martínez Marcos. Gibert destaca además la libertad de la mujer en el fuero real para contraer matrimonio contra la voluntad familiar, aunque pueda ser desheredada. Si bien en este fuero no se contemplan consecuencias para el matrimonio del hijo sin consentimiento paterno, en el fuero de Daroca el hijo está sometido al mismo régimen que la hija. Sánchez Albornoz contrapone la situación de la mujer cristiana a la de la musulmana ante el derecho en relación con la capacidad civil. Afirma que, aunque se reconoce a la mujer musulmana capacidad civil para contratar, disponer de sus bienes, testar, comparecer en un proceso e incluso pleitar con su marido, rara vez puede ejercer sus teóricos derechos por su vida recluida. En cambio, la mujer cristiana tiene verdadera capacidad de disponer. Aunque el marido administre los bienes, las enajenaciones se hacen conjuntamente. También responden conjuntamente a las obligaciones de la sociedad gananciales. La mujer dispone libremente de sus bienes para su fallecimiento y la viuda tiene plena capacidad civil. Todos los actos jurídicos que realiza la familia se llevan a cabo en nombre de los dos cónyuges, anteponiéndose el de la esposa cuando se refieran a sus bienes. Concluye que la situación jurídica de la mujer cristiana era más favorable que la de la esposa musulmana. Por otro lado, la costumbre de los pueblos llamados bárbaros, que pacíficamente o por medio de las armas se instalaron en Galia en los siglos V y VI, estaban evidentemente mucho más cerca de las costumbres célticas que la ley y la administración romana. De manera que, hundido el imperio, se produjo al parecer sin mayores choques la osmosis entre los celtas que seguían componiendo el conjunto de la población de Galia y los francos, los burgundios y los visigodos que se instalaron en ella. Para el conjunto de estos pueblos, el núcleo, la estructura esencial de la sociedad era la familia, el parentesco entre personas de la misma sangre. La familia descansaba sobre la base de la solidaridad que crean estos lazos de sangre, no sobre la autoridad del padre, como sucedía en Roma. Esta diferencia acarrea consecuencias importantes, entre ellas la estabilidad del grupo familiar, indestructible en términos de derecho dado que se fundaba en la sangre de los individuos. La familia era, pues, un estado de hecho, que derivaba de la natural asociación entre parientes que pertenecían a la misma casa. Este tipo de familia no tiene nada que ver ni con la tribu ni con la estructura autoritaria y monárquica que conocía la antigüedad. Agreguemos que tiene puntos de comparación muy laxos con la estrecha célula de padre, madre e hijo que conocemos en nuestros días. De manera que, pese a su rudeza, estos pueblos de origen celta, germano, nórdico, estaban relativamente abiertos en virtud de sus costumbres, a la novedad de los principios evangélicos. El régimen familiar los predisponía a reconocer el carácter indisoluble de la unión entre el hombre y la mujer. Entre los francos, por ejemplo, el Wargel, el precio de la sangre era el mismo en la mujer y en el hombre, lo que presupone cierta forma de igualdad. La fe cristiana es más exigente en este punto que en el Antiguo Testamento establecía pues la permanencia de la unión entre el hombre y la mujer en una igualdad total y recíproca. Tal como lo observa Gabriel Lebras en la conclusión de su prolongado estudio, desde los orígenes del cristianismo hasta nuestros días, la creencia fundamental no se ha modificado. El matrimonio es un sacramento instituido por Dios para procurar a la familia las gracias necesarias, con la condición de que entendamos el término familia en su verdadero sentido, es decir, que se considere tanto el bien de cada una de las personas que la componen como el del conjunto. Esta definición es válida para toda la cristiandad. En este sentido, la concepción cristiana del matrimonio interesa fundamentalmente a la historia de la mujer. La igualdad que esa concepción establece juega a su favor. En una época en la que la mujer es considerada como una posición del hombre, poco más que una esclava en el mundo romano, algo mejor protegida en el bárbaro, pero lejos todavía de la igualdad de derechos. La mujer soltera es un caos, Camila. Un desorden de la naturaleza. Para someter esa anarquía solo hay dos caminos. El convento o el matrimonio. Y usted no tiene, que yo sepa, la vocación de los hábitos. El matrimonio es el orden. Y ni la gente, ni un país puede vivir sin orden.
Es que yo no estoy enamorada de Ignacio, Tati. ¿Pero qué es eso de enamorada? El amor viene con los años, de estar todo el tiempo juntos, y no con una miradita entre jazmines. Se le ha llenado la cabeza de esos libros extranjeros. Y la realidad, Camila, no es una novela francesa. Señor... Te dije que hoy no recibíamos. Está el padre Gutiérrez. Desde comienzos de la Iglesia, virginidad y matrimonio son honrados por igual. A partir del siglo II, Ireneo de Lyon, frente a los gnósticos, mostraba que culpabilizar el matrimonio, ver en la carne la causa del pecado, era insultar al Creador. Más aún, San Pablo da un sentido místico al matrimonio. Ve en la unión del hombre con la mujer el símbolo de la unión entre Cristo y su Iglesia. Esa es la conclusión que desarrolla la epístola a los Efesos. Las mujeres han de someterse a sus maridos como a Cristo. Los hombres, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su Iglesia. La doctrina cristiana del matrimonio se ha edificado poco a poco sobre la base fundamental de la unión entre dos seres sobre un pie de perfecta igualdad, unión indisoluble y que entraña para cada cual deberes recíprocos. Podemos medir la distancia que separa la concepción de las que tenían vigencia en el mundo de entonces. Recordemos una vez más que, de acuerdo con el derecho romano, la hija, perpetua menor de edad, pasa de la tutela del padre a la del marido, y que la mujer adúltera es castigada con la muerte, mientras que no hay acción para el adulterio del hombre, salvo muy tardíamente en el Bajo Imperio. También son significativas las modificaciones mitigadoras que aportan las costumbres bárbaras. Así es como a fines de la época franca ya no se le reconoce al marido derecho a matar a su mujer, sino por causa justa. Repitámoslo, sin embargo, desde sus orígenes estas costumbres francas, lo mismo que la de los burgundios, eran más favorables a la mujer que la mayoría de las otras costumbres sajonas y más tarde normandas. Asimismo, los hombres de la Iglesia durante lo que podíamos denominar el periodo franco, es decir, durante los siglos VI y VII, no solamente se preocuparon por suavizar las costumbres, sino también por garantizar a los futuros esposos el libre consentimiento a la unión conyugal, sustentando siempre el principio de la estabilidad matrimonial. Lo que a ello podía oponerse no era la autoridad paterna, sino el peso del grupo familiar. De allí la extrañeza que nos produce comprobar que lo que le preocupa en ese periodo a los obispos y a los prelados y a los curas no es el divorcio, sino el incesto. En la época de los francos, lo mismo que en la época feudal y más tarde, en los tiempos medievales, se trata de relaciones conyugales entre primos o parientes que en la actualidad consideramos muy alejados. Los concilios de Agde en el año 506 y de Pavone en el 517 precisan que cuando alguien se casa con la viuda de su hermano, la hermana de su mujer muerta o su suegra, su prima hermana o una prima segunda, son matrimonios prohibidos. Pero no anulamos los ya contraídos. Además, si alguien se casa con la viuda de su tío, por el costado paterno o materno, o con su nuera, o quien en el futuro contraiga una unión ilícita que debe ser disuelta, será libre de contraer después otra mejor. Los concilios de Clermont en 535 de Orleans, de París, añaden la enumeración anterior, la tía paterno-materna, la nuera o la hija de esta. Posteriormente, los concilios de los siglos VII y VIII insistirán en las mismas prohibiciones, hasta que el concilio de Berberie, en el año 753, empieza a establecer los grados de parentescos prohibidos. Los primos hasta la tercera generación que se casen van a ser separados, pero después de una penitencia podrán volver a casarse con otras personas. Quienes sean primos de cuarta generación y ya estén casados no deberán separarse, pero en el futuro ya no están autorizados los matrimonios de primos de cuarto grado. Estas prohibiciones se reiteran en Copain en el año 757 y en Arles y Mayence en el año 813 y posteriormente en varias ocasiones. La prohibición se extenderá al séptimo grado de parentesco. El cuarto concilio de Letrán en 1215 retrotrae la prohibición del matrimonio al cuarto grado. Hasta entonces se habían sucedido las advertencias unidas a diversas sanciones. Quien haya pecado con dos hermanas pasará el resto de sus días en la penitencia y la continencia, según lo establecido por el concilio de Tribur del año 895. La segunda de las hermanas sufrirá la misma pena en caso de que conociera la falla de la primera. Si la ignora, hará penitencia, pero podrá volver a casarse. También estaba prohibido el casamiento de dos hermanos con dos hermanas. Agreguemos que el matrimonio entre dos personas unidas por vínculos espirituales, creados por los sacramentos del bautismo y la confirmación, está asimilado al incesto, de manera que un padrino que se casa con su ahijada, por ejemplo, es objeto de la sanción propia de quien incurre en incesto.
Las decisiones de los concilios se elabora toda una doctrina, y es digno de destacarse que como consecuencia de lo que era la sociedad durante el período franco e imperial, las prescripciones canónicas relativas al incesto hayan sido mucho más numerosas que las relativas al divorcio. En el siglo IX, estas prohibiciones fueron solemnemente reiteradas en el concilio que reunió en Roma el Papa Nicolás II el 14 de abril de 1059. Las prescripciones que conciernan al divorcio intervienen solo después, en la primera mitad del siglo XII. En efecto, en esta época comienza la inquietud por las posibles consecuencias de la severidad respecto de los matrimonios cosanguíneos. Se hace evidente que en muchos casos, una vez roto el matrimonio, se invoca retrospectivamente el impedimento por cosanguinidad como pretexto para la ruptura. Se trata entonces de los divorcios simulados. Leonor de Aquitania se separó de su primer marido, el rey de Francia, Luis VII, de quien era parienta, pero la reina invocó ese parentesco 15 años después de su matrimonio porque tenía otros proyectos en la cabeza. En otros términos generales, nos choca ver que los obispos y los prelados se muestran más indulgentes y tienen reacciones más lentas en los casos de divorcios que les son sometidos que en los casos de incesto, entendidos en el sentido que hemos precisado. Es evidente que sus preocupaciones principales se centraban en sustraer a la persona de una presión excesivamente fuera de su contorno. En el caso del matrimonio de las mujeres, esta presión era más temible, porque al menos originalmente la nobleza o la servidumbre se transmiten a través de la mujer. En la época feudal, propiamente dicha, el padre otorga la nobleza, salvo en ciertas comarcas como la Champagne o Barrois, donde la transmite la madre. A partir del siglo VIII, la Iglesia elimina como condición para la validez del matrimonio el consentimiento de los padres. Entendamos al consentimiento del padre y la madre porque ya hemos visto que las prescripciones sobre el incesto que tienden a amortiguar la influencia del grupo familiar son muy anteriores. La autorización del padre y la madre no es indispensable a los ojos de la Iglesia, y lo es cada vez menos conforme se perfila el valor sacramental del matrimonio. Los ministros del sacramento son el esposo y la esposa, el sacerdote es solo un testigo. La evolución a lo largo del tiempo es nítida, a medida que se perfila el sentido del sacramento que hace de los esposos mismos, los ministros del matrimonio, se insiste sobre la importancia de su recíproco consentimiento a expensas de la aprobación de los padres, de la familia e incluso a expensas del sacerdote cuya presencia significa exclusivamente la de la iglesia entera, y atestigua el carácter sagrado de la unión conyugal. Un tanto desveía al principio vacilante e influida por las costumbres imperantes en el mundo romano. La doctrina, mejor dicho, la práctica del matrimonio, afianza desde el siglo VIII, cuando el consentimiento de los padres como condición de su validez queda eliminado. Se la anuncia con gran claridad el siglo XII. El historiador del derecho René Metz ha puesto relieve en sus principales etapas. Con Hugo de Saint-Victor, con Pedro Lombard, la Iglesia precisa con nitidez lo que constituye el matrimonio, es la voluntad de cada uno de los esposos de realizar la asociación conyugal. En el siglo XIII, Guillermo de Auxerre formula y resume estos datos. No es la voluntad de cohabitar ni de tener relaciones carnales la causa eficiente del matrimonio, sino una voluntad más general de establecer la asociación conyugal. Y esa asociación abarca muchas cosas: cohabitación, relaciones carnales, servicios mutuos y poder de cada uno de los esposos sobre el cuerpo del otro. El ritual que suele observarse en la ceremonia del matrimonio traduce en la época feudal lo que definen los teólogos. A partir de 1072 lo encontramos descrito en un concilio reunido en Rouen. Los matrimonios han de celebrarse en ayunas, antes del mediodía en público, un sacerdote va a bendecir a los jóvenes esposos. Y antes de la bendición, la genealogía de cada uno de ellos será objeto de un examen cuidadoso. Las fórmulas que han de emplear los esposos son muy simples. Te tomo por esposo, te tomo por esposa. O bien, con este anillo me caso con vos y con mi cuerpo os honro. Bajo la influencia del renacimiento del derecho romano, que en Italia comienza a perfilarse a partir del siglo XII y en Francia se traduce en las costumbres y en las prácticas jurídicas en el siglo XVI, salen a la luz tendencias que restringen la libertad de los jóvenes esposos al tiempo que vuelven a otorgar importancia a la jurisdicción exclusivamente clerical en lo que concierne al matrimonio. En efecto, en ocasión del Concilio de Trento tienen lugar torneos oratorios muy apasionados a propósito del matrimonio. Los delegados franceses, voceros del poder real, se destacan entre los más encarnizados opositores de la libertad de los esposos y partidarios de restablecer el consentimiento de los padres como condición para el matrimonio. En los hechos, esto no significaba ampliar tanto la función de los padres como la del sacerdote. El párroco de los contrayentes, o un sacerdote por el autorizado, debía celebrar el matrimonio en la iglesia en presencia de 2 o 3 testigos como mínimo.
El sacerdote interrogaba a cada uno de los contrayentes y recibía su consentimiento. Era él quien pronunciaba las palabras de consagración seguidas de la bendición nupcial. El acceso temprano a la mayoría de edad aportaba evidentemente a la mujer una valiosa garantía de independencia, de la que hoy somos conscientes. El jurista Pierre Petot, que se especializó en el estudio de la condición de la mujer en Francia, hace notar que en el siglo XIII están sólidamente protegidos los intereses pecuniarios de la mujer, incluso de la mujer casada. Sigue siendo propietaria de sus bienes, el marido puede administrarlos, disfrutarlos, pero no disponer de ellos. Los bienes de la mujer son absolutamente inalienables, en cambio, la mujer casada tiene derecho a participar en todo lo que adquiera el matrimonio, y en caso de que su marido muera, goza de parte de sus bienes. La mitad de las familias plebeyas, la tercera parte entre los nobles en la mayor parte de las regiones, la mujer tiene actividad comercial, puede testimoniar ante la justicia acerca de cuánto concierne al ejercicio de este comercio. Reemplaza sin autorización previa a su marido en caso de que éste se ausente o esté impedido. En efecto, hasta fines del siglo XV goza de lo que se denomina capacidad jurídica. Bueno, ahora vemos un poco de la situación jurídica de la mujer post-siglo XIII y vemos que la situación de la mujer se deterioró considerablemente en los tiempos medievales y clásicos, y eso se manifiesta sobre todo en la administración de sus bienes. Lo ha destacado Jean Portemer, que estudió la condición de la mujer entre el siglo XVI y la redacción del Código Civil. Recuerda que mucho más severa que la de la Iglesia. La legislación real exige el consentimiento de los padres para el matrimonio, a veces hasta la edad de los 30 años, lo que significa que en caso de matrimonio clandestino, este puede considerarse un rapto y el rapto en ese tiempo es castigado con la muerte. El agravamiento es notorio, concluye, respecto de los siglos anteriores en que el marido era dueño y señor solo de la comunidad de los bienes, no de una mujer misma. El marido no ejerce su poder para proteger a una incapaz, sino en su propio interés, en razón de su calidad de superior y de jefe de la sociedad conyugal. Hace de la mujer casada no una perpetua menor, según la expresión consagrada, sino en realidad una persona mucho más desvaída que el menor en la escena jurídica. Un menor puede actuar con validez en algunos casos, mientras que los actos de la mujer, en tanto no tienen la aprobación de su marido, son nulos. Los juristas del antiguo régimen, imbuidos de derecho romano, no harán más que consolidar estas disposiciones, consagradas más tarde en el Código de Napoleón. Al constituir una sociedad entre marido y mujer, cuyo jefe es el de marido, el matrimonio otorga al marido, en su condición de jefe de la sociedad, un derecho de poder sobre la persona de su mujer, que se extiende también a sus bienes. El poder de marido sobre la persona de mujer consiste en virtud del derecho natural, en el derecho que el marido tiene de exigir de ella todos los deberes de sumisión que le corresponden a un superior. En el siglo XVI, la mujer se convierte en un ser jurídicamente incapaz, y el control del marido sobre sus actos de la mujer se vuelve cada vez más riguroso. Los actos de la mujer son nulos si no ha conseguido la autorización de su marido. A través de las teorías de los juristas, sobre todo de Tirequeux y Dumoulin, seguimos perfectamente esta progresión del poder marital que termina siendo de la mujer casada una incapaz, cosa que se consagra en el Código Napoleónico a comienzos del siglo XIX. En este punto, los historiadores de derecho están de acuerdo. La mujer separada, por ejemplo, está menos favorecida en el siglo XVII que a fines de la Edad Media, cuando no solamente le correspondía la administración de sus bienes en caso de separación, sino que podía disponer libremente de ellos. A partir de entonces, el poder del marido es tal que aun cuando esté descalificado a su autorización, sigue siendo indispensable si la mujer quiere alienar los inmuebles. La mujer en la actualidad. A lo largo de la historia de la humanidad, encontramos muchas sociedades donde las mujeres fueron consideradas inferiores respecto de los hombres. En gran parte de las sociedades tradicionales, su educación se limitaba a aprender habilidades domésticas y se encontraban subordinadas a la autorización de sus padres, primero, y de sus maridos luego. Si bien existieron en la historia civilizaciones que otorgaron a la mujer un papel de privilegio, las reinas egipcias, por ejemplo, en la mayoría de las sociedades occidentales las tareas asignadas a la mujer se limitaban al cuidado del hogar y de la familia. De este modo, la mujer quedaba relegada al ámbito privado, quedando la participación pública exclusivamente en manos de los hombres. Pero poco a poco esta situación comenzó a cambiar, sobre todo a partir del siglo XIX.
A mediados del siglo XVIII, con la Revolución Industrial, muchas mujeres se vieron obligadas a abandonar su lugar en sus hogares y comenzaron a trabajar en las fábricas. A esta situación se sumó una idea que rondaba en el mundo de la época que proponían los filósofos de la Ilustración: igualdad entre varones y mujeres. A pesar de ello, todavía eran voces aisladas y el trabajo femenino era equiparable al trabajo de los niños si sus salarios eran controlados por sus padres o maridos. Durante el siglo XIX, el 8 de marzo de 1857, en una fábrica de Nueva York, un grupo de obreras organizaron una propuesta para mejorar sus condiciones de trabajo y fueron brutalmente reprimidas. Ya en el siglo XX, en marzo de 1908, en la misma ciudad, 15.000 trabajadoras iniciaron un movimiento de huelga para pedir mejores condiciones de vida y aumento salarial. A pesar de que en este recorrido histórico vemos cómo poco a poco la situación de la mujer fue avanzando, todavía queda mucho por recorrer. Por ejemplo, un estudio del Instituto de Desarrollo Social de nuestro país informó que los sueldos de las mujeres son un 30% inferiores a los de los varones. Al mismo tiempo, el acceso a altos cargos públicos también es desigual. A esta situación de la mujer, la negación de oportunidades y de derechos, en el siglo XXI la denominamos discriminación por género. Se discrimina a una mujer cuando nos damos por hecho que corresponden determinados papeles y no otros, cuando se las reduce a determinados ámbitos o actividades femeninos, cuando frente a un mismo trabajo reciben un salario menor que los varones y cuando son marginadas de las jerarquías más altas y de los puestos de dirección. Bueno, más allá de las diferencias en la Edad Media y la cristiandad, todavía en el siglo XXI seguimos peleando por ejemplo, en 1940 y pico, la iglesia se oponía al divorcio. Después no hace mucho, sobre el tema del aborto. Siguen habiendo discrepancias, pero bueno, estamos apuntando para una mejor sociedad y un mejor derecho para las mujeres. El reconocimiento de los derechos políticos de la mujer en nuestro país fue el resultado de un largo proceso de lucha. En la actualidad, si bien se registran grandes avances respecto al pasado, la situación de la mujer respecto al hombre continúa siendo en algunos ámbitos despareja.